Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, a este espacio que apartamos cada mañana para estudiar las Escrituras, para conocer al Señor, para recibir de parte de Dios esas enseñanzas, esos mandamientos, esas palabras que nos confortan, que nos edifican, que nos corrigen. Damos gracias al Señor por un nuevo día, por esta nueva oportunidad para estar reunidos, como dice la palabra, en el nombre de Jesús, y que su presencia sea en medio de nosotros, permitiéndonos conocer su verdad, porque la verdad nos hace libres. Quiero, antes de comenzar el tema de hoy, invitarle a que haga algunas cositas, que se suscriba al canal si no lo ha hecho, que le dé me gusta a este video. Entre más me gusta tenga un video, más la gente lo va a poder recibir como sugerencia de parte de esta misma plataforma. Comparta este link con otras personas, mándele este tema a otras personas, póngalo en sus redes sociales. Hay mucha gente que recibe esto que ni usted ni yo le conocemos, pero el Señor sí sabe que están esperando una respuesta de su palabra y Él se encarga de hacerlo llegar a través de todas estas tecnologías. Recuerde que el próximo mes de octubre tenemos nuestro Congreso IRE 2024, el Gran Yo Soy. Vamos a estudiar, a profundizar en los Yo Soy que nos manifestó el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra y cómo su persona, su presencia, su esencia, su verdad puede traer a nuestras vidas algo sobrenatural. Tenemos invitados especiales y recordarles que pueden venir también con los niños porque en el tiempo del Congreso habrá un tiempo especial para los niños. Póngase en contacto con nosotros para darle detalles de los precios, los horarios, en fin. Damos gracias a todos aquellos que de alguna manera nos aportan para permanecer en este hermoso trabajo, esta linda labor de anunciar el Evangelio, de traer la palabra del Señor. Gracias a todos los que oran por nosotros, gracias a todos los que aportan sus ofrendas monetarias, gracias a todos aquellos que sirven en la casa del Señor y gracias a todos los que comparten este contenido. Es una colaboración hermosa y que sea el Señor quien le recompense a cada uno. Estamos entonces estudiando este hermoso seminario sobre sanidad interior, sobre salud mental, esa paz que nuestro corazón y todo nuestro ser necesita. Y ayer estuvimos hablando específicamente de la ansiedad. Vimos una cantidad de manifestaciones, de síntomas que nos ayudan a identificar si nosotros estamos pasando por un tiempo de ansiedad, si estamos repitiendo esta conducta en nuestras vidas. Vimos algunas situaciones posibles que la generan. Espero que cada uno de ustedes haya podido identificar qué situaciones le generan una respuesta más alta de ansiedad. Y hoy vamos a mirar a la luz de la Biblia cómo nosotros podemos ser victoriosos sobre la ansiedad, cómo nosotros con los principios escriturales podemos vencer y podemos ser confortados y ser armados, ¿no?, por el Espíritu Santo para ser victoriosos y que la ansiedad no gane terreno en nuestras vidas. Nosotros pudiéramos usar unas herramientas humanas o herramientas divinas. De hecho, la mayoría de nosotros hasta este tiempo, sin darnos cuenta, hemos buscado herramientas humanas para lidiar con la ansiedad. Recordemos que esto es un estado de la mente. La ansiedad es provocada por la respuesta de nuestro pensamiento a los estímulos de las diferentes situaciones que rodean nuestra vida. Depende de lo que nosotros tengamos en la cabeza, va a ser nuestra respuesta. Entonces, hay algunos mecanismos de defensa de nuestra propia mente, de nuestra personalidad, esa capacidad humana por sobrevivir, por subsistir. Nosotros tenemos un diseño de vida. Entonces, nuestra mente tiene armas
que toma en un momento que se siente amenazado. Cuando se identifica que hay un peligro, buscamos cómo defendernos de ello. Y vamos a mirar algunas de esas herramientas humanas que puede que en un corto plazo nos generen algo de tranquilidad, nos generen algo de estabilidad, pero que no son más que pañitos de agua tibia sobre un problema que tiene sus raíces mucho más profundas. Una de las cosas que nosotros hacemos frente a la ansiedad es la compensación. Es que traer una cosa para tratar de tapar la otra. Como decimos, nos la pasamos tapando huecos o apagando fuegos. Entonces, por ejemplo, una persona que maneja inseguridad en su vida y esa inseguridad le genera estados de ansiedad, ese miedo a no hacer las cosas bien o ese miedo a no ser aceptado en un ambiente, el niño que lucha por la aceptación de sus padres, ese esposo, esa esposa que lucha por ser amado y aceptado por su cónyuge. Cuando nos encontramos en espacios, en ambientes tan difíciles como el colegio, la universidad, a veces nuestro lugar de trabajo, para algunos es en el mismo ministerio dentro de la iglesia, entonces podríamos desarrollar dos actitudes. Si la persona tiene un temperamento altamente sanguíneo, es una persona que se muestra alegre, así como que impacta en el ambiente y eso, entonces cae en la hiperactividad, esconde su inseguridad en hacer muchas cosas para llamar la atención y a veces se vuelve pesados. Esas personas llega un momento en que se vuelven pesadas al entorno porque siempre quieren llevarse el reconocimiento y quieren llamar la atención de los demás, haciendo cosas para hacerse notar y que la gente tenga que ver con ellos. Pero si el temperamento más bien es un flemático o es un melancólico, perdón, una persona que es más tranquila, poco expresiva, podría caer en el extremo de una sumisión exagerada para ganar la aprobación de otros. Entonces, es esa persona que siempre está buscando agradar, que siempre está dispuesta, que es como tan sumiso, como tan entregado, y lo único que está haciendo es tratando de ocultar sus inseguridades y la necesidad de aceptación, la necesidad de amor. Cuando el temperamento que prima es el colérico, nos encontramos con personas de un temperamento fuerte, explosivo, pues llegan a caer en el maltrato, en ser autosuficientes, en hacer las cosas por sí mismos, en ser los mejores dentro del grupo, ir adelante para que todo el mundo tenga que reconocerle sus capacidades y como rendirle pleitesía, cuando en realidad lo que tiene oculto detrás de todo eso es una gran inseguridad, son muchos temores y es una forma de tratar de apagar esa explosión de ansiedad. Otras personas o en otros momentos de nuestra vida tenemos la intención de negar lo que estamos viviendo, de tratar como decir, no, esto no está pasando, no es tan grave, no es así, esto no. Y ese esforzarnos por negar que estamos pasando por una situación difícil, pues va a empeorar las cosas. Yo les contaba de mi testimonio cuando aquella primera vez que me encontré en una situación así y el médico dijo, su mujer lo que tiene es un ataque de ansiedad. Y yo decía, imposible, yo no tengo problemas, yo no tengo nada que me suscite eso, o sea, no, yo no tengo un ataque de ansiedad. Y luego tuve que decir, sí, me dio un ataque de ansiedad. He manifestado el cúmulo de todas estas emociones que se han vivido durante este mes, el sentimiento de fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, tuve que reconocerlo, porque somos muy dados a negarlo, a
a minimizar las cosas. Nosotros tenemos que recibir del Señor el equilibrio, y esa es una de las manifestaciones y de las, digamos así, como el fruto de vivir en la unción del Espíritu Santo. Recordemos que la unción en el Antiguo Testamento se representa con el aceite, y ese aceite tenía unos componentes, unas especias, y cada una tiene un significado, y una de ellos es el cálamo aromático, y ese cálamo nos habla del balance, del equilibrio, y eso lo recibimos nosotros en el Señor. No podemos negarlo todo, pero tampoco vamos a caer en el extremo de maximizar las cosas y llevarlas a un punto donde no tienen solución. El equilibrio forma parte de una personalidad llena y controlada por el Espíritu Santo, buscando cómo ocultar esa ansiedad, esos temores, esa angustia. También podríamos caer en fantasías, en inventarnos un mundo que no es real, donde nos podríamos llegar a sentir más tranquilos, más relajados, y como evadirnos un poco de la realidad. Me encontré algo muy, me pareció como gracioso, ¿no? Este refrán, hablando de las fantasías, dice: un neurótico construye castillos en el aire. O sea, una personalidad neurótica está inventando cosas, un castillo en el aire, imagínense. Pero el psicótico vive en ellos. El psicótico no los inventa, pero va y se refugia y se mete allá y hace su vida en esa fantasía. Y el psiquiatra cobra el alquiler. Así como se vive, porque al final, cuando vamos a la consulta con el psicólogo, con el psiquiatra, pues tenemos que pagar, porque son profesionales que nos cobran un dinero por escucharnos hablar, por ayudarnos a hacer catarsis, por dedicarnos un tiempo. Aquí en España, por ejemplo, una consulta con un psicólogo, un psiquiatra, puede estar entre los 70, los 100, los 120 euros cada consulta. Y eso es un dineral. Entonces, muchos en algunos momentos y algunos, como decíamos, aprendíamos ayer, cuando esos estados de ansiedad se perpetúan en el tiempo, entonces podemos ser dados a vivir en un mundo de fantasías, a vivir en una realidad ficticia que simplemente nos ayuda a sentirnos un poco más tranquilos y más calmados frente a la realidad que nos rodea. También podríamos proyectar nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones y temores en otras personas. Entonces viene la crítica, viene el juicio, viene el menosprecio. Tratamos como de culpar a los demás de lo que a nosotros nos sucede. Es como si viéramos nuestro espejo. Hay personas que tienen muchos rasgos parecidos a lo que nosotros rechazamos de nosotros mismos, y entonces eso genera un choque, eso genera ¿cómo se dice eso? Como una explosión entre ambos, y podemos caer en eso, ¿no? En proyectar en la otra persona lo que yo quiero esconder de mí mismo. También podríamos llegar a reprimir o a suprimir un sentimiento. Esto sucede mucho cuando nuestra ansiedad es causada, nuestros temores y esa angustia, por impactos emocionales vividos en momentos críticos. Los niños, sobre todo, por la incapacidad, digamos, por la inmadurez emocional, son muy dados a guardarlo todo. Entonces, y es un mecanismo de defensa, digo los niños, porque muchas de estas cosas las traemos desde allí. Cuando siendo pequeños murió el padre, murió la madre, o hubo un abandono, papá se fue, mamá se fue, o se murió uno de nuestros hermanos, por ejemplo, cuando ese niño fue golpeado, cuando ese niño muy pequeño recibió abusos de diferente índole, en su intimidad, abusos verbales, abusos físicos con golpes, cuando recibió palabras hirientes, palabras que le rompieron en su interior, cuando tuvo que vivir catástrofes. Por ejemplo, yo vengo de una zona en Colombia donde me tocó vivir
unos terremotos terribles, de ver caerse edificios, de ver la ciudad destruida, y eso genera en nosotros unos impactos emocionales terribles. Entonces, un mecanismo de defensa es mandar esa situación al olvido. Lo meto al lugar más recóndito de mi mente, de mis recuerdos, al inconsciente, al subconsciente, para que no me duela. Pero desde allí me está mandando todas esas respuestas que sin yo saber están condicionando mi vida. Ese es un mecanismo de defensa, pero miren que no sirve para nada. Lo único que hace es arruinarnos la vida, porque es algo que está escondido, que no vemos, de lo que no somos conscientes, pero que me está mandando como esas vocecitas y ese poquito cada día que me hace reaccionar de manera equivocada frente a los desafíos de la vida, la represión y la supresión. Y otra herramienta que usamos en nuestra debilidad humana es intentar restituir por nosotros mismos, por nuestros propios medios, lo que creemos que nosotros hemos hecho mal. Cuando nuestra ansiedad está causada por sentimientos de culpa, porque tenemos esa sensación de que no llegamos a lo que se esperaba de nosotros, no alcanzamos el nivel que nos fue puesto, nos quedamos cortos en la exigencia que se hizo de nosotros. Entonces buscamos de alguna manera en nuestras fuerzas arreglar esa situación y tratar de acallar nuestra conciencia y tratar de acallar esa voz interior que siempre me está diciendo no llegaste, no alcanzaste. Eso se ve mucho cuando tenemos culpas en nuestra vida, cuando nos culpamos de cosas que sucedieron. Puede ser una culpa real, algo que de verdad hice, cometí un pecado, hice algo en contra de los principios de Dios, tuve una actitud errónea, hice algo tan mal que trajo unas consecuencias terribles para otras personas, para mí, y luego estoy buscando cómo subsanar eso. Y esto es algo que lastima, hace daño, porque nunca llegaremos a estar al nivel. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra humanidad estamos limitados, porque ninguna de estas herramientas puede traer la sanidad, la libertad que nosotros necesitamos, porque como aprendimos en nuestra primera charla, el único que nos puede dar el diagnóstico correcto, el único que puede identificar el desajuste tal cual es y puede traer la reparación, el que puede hacer nuevas las cosas, el único que puede cambiar la pieza que se rompió, es nuestro diseñador, es el que nos diseñó, el que nos hizo, el que nos dio la vida, el que nos conoce de una manera perfecta y plena, y ese es el Señor que obra en nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces, si nosotros queremos ser libres de la ansiedad y tener victoria sobre la ansiedad, tenemos que reconocer hoy que en nuestras fuerzas es imposible, que todo lo que usted y yo hemos hecho hasta hoy en nuestras capacidades humanas no ha servido para nada. Y el problema sigue allí y el problema seguirá siendo más intenso hasta que usted y yo hagamos lo que el diseñador de la vida nos dice que debemos hacer. Ahora vamos a conocer las herramientas divinas que el Señor nos ha entregado para que usted y yo seamos victoriosos sobre la ansiedad. Cuando hablamos de la necesidad de salud mental, la necesidad de sanidad interior, la necesidad de liberar el alma, de ser corregidos, sanados, restaurados de todas estas cosas, pues tenemos que reconocer que nuestra alma ha estado metida en una cárcel, hemos estado en una prisión. ¿Qué hay en una cárcel? Hay celdas, una persona entra a una cárcel, está privada de su libertad y tiene rejas que le rodean. De un pasillo a otro hay rejas. En la celda donde duerme hay rejas. La cárcel está rodeada de vallas, muchas veces llenas de electricidad y rejas, donde no es casi imposible entrar o salir de ahí, ¿cierto? Hay cadenas. En las cárceles hay cadenas
que tienen amarrados, ¿no?, las manos, los pies, para limitar el movimiento, para que los presos no puedan avanzar. Y hay unos carceleros, hay una guardia, hombres y mujeres que son muy fuerzudos, tienen armas con ellos para evitar que esos presos se fuguen. O sea, una cárcel es una fortaleza. Y ahora que usted ha identificado que sufre de ansiedad, que hay un problema de ansiedad, pues entonces usted va a conocer hoy que usted está metido en una cárcel con todas estos elementos que le han tenido ahí sin poderse mover y sin poder avanzar. Quiero compartirles un episodio que hay en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículos 5 al 8, cuando el apóstol Pedro estaba preso en la cárcel en Jerusalén. Dice el libro de los Hechos, capítulo 12, a partir del versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Miren este cuadro, ¿no? Estaba Pedro preso, estaba sujeto con dos cadenas, ¿cierto? Él dormía entre dos soldados, imagínense, él estaba ahí amarrado, un soldado a su derecha, un soldado a la izquierda, pero en la salida de la celda, dice aquí que estaban los guardas custodiando esa puerta. O sea, eso estaba imposible de salir. Y dice el versículo 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Miren esto tan tremendo. Estaba atado, imposible salir de ahí. Pero ¿cómo se obró esta libertad? ¿Cómo se obró esta liberación? Lo primero es que vino un ángel del Señor. A nuestras vidas no ha llegado un ángel de Dios. A nuestras vidas ha llegado el Señor mismo y nos ha dado su Santo Espíritu. Que si usted ha pasado por la cruz, que si usted ha nacido de nuevo, dice la Biblia, el Espíritu Santo habita en usted. Entonces no es solo el ángel del Señor, sino que tenemos la presencia misma de Dios habitando en nosotros. Viene el Señor y trae su luz. Dice que la luz resplandeció, una luz que resplandeció en la cárcel. Esa luz es el Señor a través de su palabra a nuestras vidas. El salmista decía en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y leímos ayer en el Salmo 36, en ti está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La luz del Señor, la palabra revelada a nosotros, viene a mostrarnos el camino por donde debemos andar. Resplandeció la luz y el ángel tocó a Pedro, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Y a esa palabra y a ese toque, las cadenas se cayeron de las manos. La palabra de Dios nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hace libres. Jesucristo es la palabra revelada a tu vida y a mi vida. Y cuando conocemos las verdades escriturales y comenzamos a vivir por ellas, las cadenas se rompen, las cadenas se caen. Comienza a obrar el poder de liberación en nuestras vidas. ¿Qué pasó con los soldados?
Los soldados estaban dormidos. Pedro dormía entre dos soldados y había guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. El Señor mismo se encargó de dejar inhabilitados, inmóviles, imposibilitados a los guardias de la cárcel. Hay entes espirituales de maldad que han sido puestos para custodiar su alma y la mía en esas cárceles donde hemos estado. Y nosotros no tenemos que ponernos a pelear con ellos. Aquí no se trata de que usted empiece a reprender demonios y a buscarles el nombre. No. Cuando usted y yo estamos en la intimidad y la luz del Señor viene, en ese tiempo a solas con Dios, cuando entramos al secreto, cuando entramos al altar, cuando nuestra alma se conecta con el Señor, no como Asaf que hacía actos religiosos, no. Cuando usted y yo entramos en intimidad con el Señor, cierra la puerta de tu aposento y ora a Dios en tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí en esos tiempos, cuando la luz del Señor resplandece en tu vida, Él se encarga de los carceleros. La Biblia dice que los demonios huyen ante la presencia del Señor. Cuando tu corazón y el mío está de rodillas, cuando hemos tomado la decisión de creerle al Señor lo que nos dice su palabra y hacer nuestra su palabra y obedecer su palabra, las cadenas se rompen, se sueltan de nuestra vida y el Señor inhabilita al carcelero. Lo reprime, lo saca, lo deja sin poder, lo deja sin fuerza. Ahora viene el toque de Dios a nuestras vidas y su palabra. Levántate pronto, actúa, no te quedes ahí sentado. Levántate pronto, actúa, porque la fe es acción. Al que cree todo le es posible. Pero aquel que cree lo que el Señor ha hablado y obedece lo que el Señor le ha dicho. Levántate pronto, átate las sandalias, ponte el calzado. Recuerde que el calzado representa el Evangelio. Póngase el Evangelio en su vida. Póngase la vida de Cristo en su vida. Cálcese el poder del Evangelio. Tome la decisión de caminar en la luz y en la verdad, pero hágalo ya. No espere que esta situación se acrecente en su vida. Cíñete, átate las sandalias. Y dice el versículo, y lo hizo así. Y luego, ¿qué le dijo el ángel? Envuélvete en tu manto y sígueme. Vamos afuera, porque hay un trabajo por hacer. Amado hijo de Dios, es el tiempo de salir de la cárcel de la ansiedad. Es tiempo de venir a la presencia del Señor. ¿Ya identificaste lo que causa tu ansiedad? ¿Es la baja estima? ¿Es la incapacidad? ¿Es pensar y sentir que no sirves, que no puedes, que no llegas? La Biblia dice que nuestra competencia viene de Cristo, que Él nos da a nosotros la capacidad de hacer las cosas. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Decía el salmista, Él es el que capacita mis manos para las batallas y mis dedos para la guerra. Él es el que me capacita para hacer las cosas. Él es el que me hace fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se fortalece en mi vida. ¿Es eso lo que le genera a usted la ansiedad? Escuche la voz del Señor. ¿En cuántas partes de la Biblia el Señor le dice, yo estoy contigo, no tengas temor? La tarea que tienes por delante es muy grande, le dijo a Josué, tienes que entregar esta tierra por heredad a mi pueblo. Pero Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes,
porque aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida. En Isaías 41:10 lo dice: yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros todos los días. La presencia del Señor nos fue prometida y fue derramada en Pentecostés, y cuando nosotros venimos a la cruz y entregamos nuestra vida al Señor, tenemos su presencia en nosotros. Es un reto ser padre, es un reto ser madre. Yo creo que es de las responsabilidades más altas que tenemos en esta vida: levantar una familia, educar unos hijos, hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Son responsabilidades muy altas. Él es Dios y Él lo hará. Le hablo a los varones. Varones, ustedes tienen un diseño de parte de Dios como cabeza, proveedores. Ustedes fueron diseñados para llevar la batuta de la familia, de la casa. Y conozco muchos hombres enfermos de ansiedad, angustiados y atemorizados, porque no se sienten capaces de desempeñar su labor como esposos y como padres. Ustedes necesitan venir al Señor, varones. Necesitan venir a la fuente. Necesitan postrarse, entrar en la intimidad con el Señor, y que allí en el santuario sea revelada su diseño, lo que tiene el Espíritu Santo para ustedes, y sean capacitados y dejen el miedo y se levanten y hagan lo que tienen que hacer. Es una lucha que vivimos hoy, porque es lo que se ha soltado en esta generación. Las mujeres al poder, mujeres empoderadas. Las leyes respaldan a las mujeres y es un intento de opacar al varón. En el nombre del Mesías, levántense y salgan de esa cárcel. Varones diseñados por Dios para hacer cosas tremendas, grandes y poderosas en su nombre. Igual nosotras las mujeres, muy empoderadas, nos tienen metidas en otra celda. Esa celda se llama el feminismo, la liberación femenina. Y eso está lleno de cadenas y de carceleros. Que seamos iluminadas hoy en el Señor para salir de ahí, porque a nosotras no nos toca, no nos compete. Madres solteras, mujeres abandonadas por sus maridos, que han tenido que tirar para adelante solas. Si ven cómo se rompen los diseños y eso cómo hace daño por el pecado, por la ignorancia, por estar lejos de aquel que lo hizo todo. Tenemos que venir al Señor. Tenemos que escuchar su voz, la luz de su verdad, de su palabra. Y cuántas cosas nos enseña el Señor en la Biblia. Que Él es nuestro proveedor, que Él es el que suple nuestras necesidades. En el Evangelio de Mateo hay un pedacito en el capítulo que se llama el afán y la ansiedad. No se preocupen por lo que tienen que comer. No se preocupen por la ropa, no se preocupen por las cosas de la tierra, que yo eso se los doy, eso es una añadidura. Búsquenme a mí, busquen mi reino, caminen en mi justicia. Yo los voy a suplir, yo les voy a dar, no importa que lo hayan echado el trabajo. No importa que la situación económica esté tan dura a nivel mundial, no importa que hayan subido los intereses. No importa, yo lo voy a sustentar, yo lo voy a sostener. Pero búsqueme a mí primero. Yo voy a abrir las puertas, yo le voy a traer, así como alimento a mis aves y mis criaturas, como no voy a alimentar a mis hijos. Pero búsquenme a mí primero. Hagan lo que yo les digo. Escuchen mi voz, obedezcan mi palabra. De estas cosas nos habla el Señor. Tenemos que traer al Espíritu Santo a esos momentos que fueron tan traumáticos en nuestra vida, para que haya sanidad. Tenemos que traerlo a nosotros. Hay sentimientos de abandono. Yo sé lo que es sentirse abandonado. Yo crecí sin papá. Yo crecí sin un padre. Había pobreza en mi casa. Y muchas situaciones pasaron por no tener un papá. Por un momento en mi vida tuve que venir al Señor y reconocer que Él es mi Padre,
y que Él no se va a comportar de una manera irresponsable como lo hizo mi padre humano. Y pude perdonar a mi papá y amar a mi papá y entender por qué mi papá se había comportado como lo hizo. Mi papá no conocía al Señor. Mi papá estaba repitiendo su historia porque mi padre fue un niño abandonado a sus 7 años y lo abandonó la mamá. Yo tuve una mamá que me cuidó hasta el día que el Señor se la llevó a su presencia, aunque yo estaba casada y con un hijo. Pero a mi papá lo abandonó su mamá. Cuando tú entras al altar y la luz de Dios ilumina tu vida, tienes las fuerzas, la herramienta, Él te toma de la mano y te saca de la cárcel. Pero tenemos que hacer y creer lo que el Señor nos dice. El Señor nos lo decía ayer en Juan 16, confiad, yo he vencido al mundo. Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te mires a ti mismo, no mires a tu entorno, no mires tu familia, no mires a tus compañeros, mira al Señor. Porque de Él viene la fuente de vida, Él es la fuente de la vida. Él te dará las herramientas. Cree que el Señor está contigo, que Él es Dios, que Él hará. Cree que el Señor te capacita para esta nueva etapa de tu vida. Aprendimos que durante muchos años estuvimos tranquilos, pero luego llegan nuevos desafíos y si nosotros no estamos bien parados, empezamos con estas cosas de la ansiedad. ¿Cuáles son los nuevos retos que tienes hoy delante de ti que te atemorizan? Y preséntale eso al Señor y que el Señor te entregue la herramienta, la promesa, la verdad con la que te vas a sostener en medio de este tiempo. Cree que el Señor, que te enseñó a educar a tus hijos en el temor de Dios desde pequeñitos, va a cuidar a esos hijos. No dejes de enseñar, Deuteronomio capítulo 6, porque mucha ansiedad vivimos los padres por lo que va a ser de nuestros hijos. Tendríamos que ser muy desalmados para que no nos importara el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo están sus hijos hoy? ¿Usted está ansioso y preocupado? Deje de reñirle al muchacho o a la muchacha y más bien tome la rienda y enséñele principios de vida. Equípelo. Equipe a su hija para cuando tenga que enfrentar. Apoye, esté allí, respalde con oración y enseñe principios de vida. Porque el que es levantado en la verdad, dice la Biblia, aunque esté viejo y aunque tenga muchos años, no se va a apartar del camino. Ahí va a permanecer, ahí va a estar el Señor. Aprópiese de la obra redentora de Cristo. Somos nuevas criaturas. El Señor Jesús ya venció. Por Él nosotros somos libres. Eche mano de la oración y los tiempos de alabanza. Ore conforme a la palabra de Dios. Haga estos ejercicios espirituales y ocúpese en tener un estilo de vida saludable. Cuide su alimentación. Aprenda a comer. Aprenda a qué horas comer, a qué horas no comer. Tenga higiene en sus hábitos diarios. Porque recuerde que todos estos estados mentales disparan las hormonas, físicamente se dejan ver. Y aún en esto podemos ayudarle. Aprenda a respirar. Mire, cuando usted siente que le va viniendo la crisis, la cosa, uno se va conociendo, uy, me está subiendo como las palpitaciones, no sé qué. Venga, vamos a orar, vamos a cantar una alabanza al Señor. Usted ya sabe de dónde viene eso, vamos a entregárselo al Señor. Respire profundo. Tome aire por la nariz en 8 tiempos, sostenga unos 4 o 5 y luego suéltelo despacio, 6 o 7, vaya contando. Haga respiraciones profundas mientras escucha los salmos, mientras escucha una alabanza, una palabra delante del Señor. Tenga el hábito de caminar, de salir a respirar el aire fresco. No se encierre en 4 paredes. No busque el cigarrillo, la copa, la pantalla. No. Busque al Señor y su presencia. Tómese un vasito de agua fresca, una infusión de hierbas relajantes, camine, respire el aire fresco, reciba el sol
que el sol nos da energía y nos da vida. El Señor nos ha entregado todo. Y recuerde siempre, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera carta del apóstol Juan, versículo 2. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por ayudarnos en este tiempo a identificar esta cárcel de la ansiedad, este desajuste que se ha presentado en nuestras vidas durante años y se ha hecho evidente, fuerte, en momentos muy puntuales de nuestra vida. Gracias por sacarlo a la luz. Muchos hemos vivido en estas cosas sin ser conscientes de ellas. Hemos intentado superarlas con pastillas, con médicos, con psiquiatras. Hemos intentado con esos recursos que nuestra propia mente se inventa y genera, tratando de ocultarlos, de minimizarlos. Pero Señor, volvemos al mismo punto, y es que el problema tiene una raíz espiritual. Y hoy, Señor, venimos a exponernos ante tu luz. Cada uno de nosotros nos visualizamos como el apóstol Pedro en esa cárcel, ahí en esa celda, con estas cadenas en las manos, en los pies, con 2 carceleros al lado y otros custodiando alrededor. Una cárcel fría y oscura, donde hemos vivido durante años, Señor. Y hoy tenemos que reconocer que hasta nos hemos acostumbrado a estar ahí. Y cuando ha llegado el momento de la crisis fuerte, hemos buscado aceleradamente agarrarnos de esa cadena, apoyarnos en el mismo carcelero. Señor, perdónanos, porque teniéndote en nuestras vidas, nos hemos acomodado a vivir de esta manera. Perdónanos porque teniendo tu palabra, muchas veces ni siquiera acudimos a ella. Y recibiéndola, no la aplicamos, no la creemos, no la hemos buscado con todo nuestro corazón. Perdónanos por no orar de una manera sabia, por no permanecer en tu presencia. Perdón por ser tan religiosos y tan carnales, dejando de lado tu presencia, que es donde está la plenitud de la vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque en ti somos libres. Tú pagaste el precio de nuestra redención. Tú pagaste el precio de nuestra libertad. Tú eres el que venció a los carceleros. Tú eres el que venció a la oscuridad. Tú eres el que venció al pecado y las tinieblas. Tú eres el vencedor y has venido a nosotros. Hoy puedo verte, Señor, cómo vienes a nuestras vidas en medio de esta oscuridad en la que hemos estado. Gracias por encender la luz de tu palabra. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por encender tu luz en nuestras vidas. Gracias por vencer hoy las tinieblas, por abrir nuestros ojos y mostrarnos todo esto desde tu perspectiva, Señor. Gracias. Gracias por tocar nuestras vidas. Tu toque me despierta. Señor, yo te pido que toques a tus hijos. Tócalos, Señor, que estaban dormidos, atemorizados, angustiados, perdidos. Tócanos, Señor, tócanos por tu espíritu, tócanos. Toca el alma, Señor, haznos conscientes de ti. Tócanos, Espíritu Santo, así como lo hiciste con Pedro. Muévenos, sacúdenos, Señor, y ayúdanos a escuchar hoy tu voz. Levántate pronto. Hijo de Dios, levántate, el Señor ha venido a darte libertad. Levántate, no esperes más, levántate. Levántate. Los carceleros están inhabilitados por la sangre del Cordero, por el poder de la resurrección. Ya no tiene más poder en tu vida, ni el miedo, ni la vergüenza, ni la angustia, ni el temor, ni la inseguridad, ni el fracaso, ni el rechazo. Levántate, porque el Señor mismo es el que ha venido por ti. El Espíritu Santo te hace fuerte hoy. Escucha su voz.
Átate al evangelio, arrepiéntete de tus pecados. Mira la cruz, mira la sangre derramada por ti. Eres limpio por el poder de esa sangre preciosa. Eres libre porque el Señor pagó el precio. Levántate, escucha su voz, envuélvete en el manto del Señor y comienza a caminar. No tengas temor, recuerda la voz del Señor. Yo estoy contigo, no temas, no desmayes, no te dejaré, no te desampararé. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. He dado hombres por ti, naciones por tu vida. Aunque pases por el agua, no te vas a ahogar, y aunque estés en medio del fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Dios, yo soy tu sanador, yo soy tu salvador. Yo soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo soy el que está contigo en medio de los valles de sombra y de muerte. Yo soy el que va adelante mostrándote el camino. Yo soy el que te libera. Yo soy el que te conforta. Yo soy el que te sana. Yo soy el que te amo cuando otros no te amaron. Yo soy el que restauro tu vida, lo que otros dañaron. Pero suelta la carga, perdona a tu adversario, porque yo perdono tu pecado y te limpio y te doy mi dignidad porque eres mi hijo. Y he puesto de mi naturaleza en ti, nos dice el Señor. Levántate y no temas. Respira, recibe mi vida, la vida de mi espíritu he puesto en ti, mi vida he puesto en ti, para que tú seas libre. No tengas temor, no tengas miedo en medio de los momentos difíciles, no te angusties, yo soy tu Salvador, yo estoy aquí para librarte. Oh Señor, te damos gracias, tu palabra es vida y tu palabra es luz para nosotros, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nuestros hijos. Gracias porque tú nos capacitas para cumplir la labor que tú nos has entregado, Señor. Gracias por restaurarnos a nuestro diseño perfecto, como hombres, como mujeres, como esposos y esposas, como padres y madres, como hijos, como siervos dentro de tu casa, Señor. Gracias por volvernos al diseño. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por abrir las puertas de la cárcel y sacarnos a libertad, porque tenemos una obra que hacer y es vivir para ti y cumplir el propósito para el cual tú nos has dado la vida. A ti te bendigo, Padre. A ti te alabo, Señor Jesucristo. Bendigo tu nombre. Tú eres el Señor. Y te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que estás obrando en cada uno de nosotros. Te alabamos. Y en este día nos encomendamos a ti en tu nombre glorioso, amado Yeshua, autor de nuestra salvación. Amén y amén.